Bueno, seguramente entonces lo que vayamos a ver hoy lo tengan ya, ciertas cosas las vayan manejando porque es parte de la dinámica de hacer radio, ¿no? Y tiene, cuando ustedes hacen un programa empiezan a usar elementos que son los que van conformando un lenguaje, ¿no? Y algo que siempre compartimos, van a ver que yo muchas cosas las voy a asociar con lo que tiene que ver con la televisión, con el cine, que es en lo que más me he desarrollado, aparte de la radio. Pero, por ejemplo, yo cuando hablamos de cine o de televisión, yo siempre le digo a los chicos o a la gente a la que le doy taller que para grabar un programa, para sacar una foto, para grabar un cortometraje, necesitamos incorporar un lenguaje, ¿no? Que es el lenguaje audiovisual. Y que tiene que ver con, por ejemplo, contar con imágenes alguna historia, algo, ¿no? Y un ejercicio es, por ejemplo, poder contar una historia solo con imágenes y música, sin diálogo, ¿no? Y en eso podemos ver que hay un lenguaje audiovisual que tenemos que incorporarlo para poder comunicar bien. Pasa exactamente lo mismo con la radio, ¿no? Y cada medio, tanto también en internet, ¿no? Lo que son las redes sociales, manejan su propio lenguaje y que no tiene que ver con las palabras que usamos específicamente, ¿no? Tiene que ver con elementos que conforman el medio. En este caso, si hablamos de la radio, obviamente la radio tiene un lenguaje propio que tenemos que saber utilizar, porque si no lo sabemos usar, caemos en un error en el que se hace complicada la comunicación con el oyente, ¿no? Y esto tiene que ver también con que todos, ustedes, yo y todos, también ya tenemos incorporados un lenguaje, porque todos escuchamos radio, o quiero creer que todos escuchamos radio. ¿Todos escuchan radio? Yo escucho. ¿Sí? Porque eso es importante. Abro un paréntesis para comentar esto. Tienen que escuchar radio. Seguramente lo dijo Guille, seguramente lo dijo Iván. Tienen que escuchar radio. Porque una de las únicas formas que tenemos de aprender, una de las formas más importantes de incorporar este lenguaje y de poder, es escuchando a los que saben, ¿no? Pero bueno, por haber escuchado radio, algunos más, otros menos, ya estamos acostumbrados a escuchar radio de alguna forma u otra. Entonces, de pronto, si escuchamos algo en radio que está mal, nos damos cuenta muchas veces, aunque no sepamos, ¿no? Digo, yo si la pongo a escuchar radio a mi mamá o la pongo a escuchar radio a mi hermano, que no son del medio, y de pronto hay algo que no coincido, hay algo que no se entiende, me lo van a transmitir. No van a saber decir específicamente por qué está mal, pero va a estar mal, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que evitar es cualquier tipo de problema de comunicación entre nosotros y el oyente. Pensemos que donde para el oyente se le hace complicado entendernos, cambia de dial, ¿no? Esto no es como en un pueblito, estuve en noviembre del año pasado grabando un mini documental en Mendoza, en el sur de Mendoza, que es un pueblo que tiene 250 habitantes y está a 200 kilómetros de la ciudad más cercana. Y de la ciudad más cercana para llegar a ese pueblito hay que hacer 50 kilómetros de ruta y 150 kilómetros de ripio, de calle de tierra, ¿no? Así que no va nadie para el lugar y hay una sola radio. Ahí sí podemos hacer lo que querramos porque pobrecito, le demos lo que, no, aparte le demos lo que le demos, no van a cambiar de dial, no tienen otra emisora, ¿no? No es lo que pasa acá, ¿no? Acá tenemos una alternativa tremenda, ni hablar de la radio por internet y todo eso. Entonces, en lo que vayamos a comunicar, tenemos que hacerlo de la mejor manera posible. Y ese tiene que ser nuestro desafío, ¿no? Lo único que hoy nos puede destacar de otros programas es la calidad que tengamos y el contenido que brindemos, ¿no? Y nosotros tenemos un contenido muy importante, nosotros tenemos un mensaje muy importante para comunicar, pero con el hecho de que el mensaje sea importante, no alcanza. Hay que saber comunicar. Hay que saberlo comunicar. Yo tengo un referente en lo que es el área de producción que se llama, es un muchacho de Estados Unidos, se llama Phil Cook. Él es productor, él es cristiano, pero a su vez es productor, ha sido productor de series de Hollywood como Lost, como Walking Dead, y trabaja en un montón de cosas súper, digamos, conocidas, masivas. Y él también brinda estas conferencias, ¿no? Para todo lo que son los comunicadores y demás. Y una de las cosas que él dice, o una frase de cabecera que a mí me quedó, es: no interesa cuán importante es el mensaje que tenemos para transmitir. Porque si a nadie lo escucha, a nadie le importa en realidad, ¿no? Y es como un poquito polémica la frase, porque nosotros sabemos que tenemos el mensaje más importante para comunicar, ¿no? Digo, nosotros tenemos lo que
otra gente, lo que otras radios no saben, no tienen para comunicar y que tiene que ver con un mensaje de vida, con un mensaje de salvación, esperanza, con fe, ¿no? Pero si nosotros lo comunicamos mal ese mensaje y la gente no nos escucha, no pone nuestra radio, cambia de emisora, lo que sea, pierde importancia. A nivel social pierde importancia porque nadie lo escucha. Digo, muchas cosas, el nivel de importancia está dado por la llegada que tiene a la gente. Entonces, nosotros sabemos que tenemos un mensaje importante, tenemos que comunicarlo de tal forma para que a la gente le llegue, ¿no? Y para esto, para lograr esto, hay muchas cosas y una muy importante es que incorporemos este lenguaje. Y esto de que se entienda y no se entienda, de que el mensaje llegue y de que haya una buena comunicación, no tiene que ver solamente con que hablemos bien. No tiene que ver solamente con que sepamos pronunciar, no tiene que ver solamente con el uso de la palabra, sino que tiene que ver con esto que queremos ver, y no sé si, Mati, me pasás una diapositiva, porfa, y que tiene que ver con el uso de los 3 elementos que hacen al lenguaje de radio, ¿no? El lenguaje en la radio está determinado por 3 elementos cruciales. La palabra, las palabras, lo que nosotros decimos, ¿no? Lo que nosotros hablamos, la música, que es un elemento y un factor fundamental, ¿no? Que nos va a acompañar lo que hacemos y lo va a subir o lo va a bajar, y los efectos, ¿no? Que los efectos tienen que ver con la artística, tiene que ver con los separadores que usemos, con las cosas que generemos, que editemos para acompañar y nutrir nuestro mensaje, ¿no? Entonces, pensemos que estos 3 elementos a los que estamos haciendo referencia, palabras, música y efectos, son fundamentales y son... ¿Cuáles son los elementos de nuestro lenguaje humano para comunicarnos? ¿Qué usamos para comunicarnos cuando hablamos? La boca, las manos. La boca, las manos. Bien. Hay otra cosa. ¿Qué es lo que decimos? Es uno de esos 3. Palabras. Nuestro lenguaje social, ¿no? Nuestro lenguaje social, lo que nos une como sociedad, está dado por las palabras, ¿no? Nosotros, si usamos bien las palabras, nos podemos comunicar bien, ¿no? Y si usamos bien las reglas para cuándo meter una coma, cuándo meter un punto, cuándo terminar una oración o comenzarla, nos podemos comunicar bien. Si nosotros usamos mal las palabras, si las usamos donde no corresponden o lo que sea, hacemos macana, ¿no? O se nos deja de entender, ¿no? Si de pronto no decimos las heces o no sé, o lo que sea, o se nos complican ciertas... Ahí se nos pasa a complicar la comunicación. Algunos se miran, me siento culpable, no. Bueno, en la radio no solamente tiene que ver con esto de las palabras, que ahora lo vamos a ver el tema, ¿no? Sino que también intervienen otros elementos, y que tiene que ver con la música y con los efectos, con los sonidos. ¿Radioteatro escuchó alguien alguna vez? Sí. Sí, escuchó acá la pastora, acá Eduardo también. No levanta la mano, pero se ríe como que escuchó. ¿Pastor Valerio escuchó radioteatro alguna vez? Sí. Bien. Yo he escuchado, pero muy de YouTube, así que va visto en internet, algo, no tuve la chance. Bueno. No soy la generación. Y cuando nací ya estaba... En mi casa miraban la novela, ya la miraban, no la escuchaban. Bueno, el radioteatro, quienes hayan escuchado lo van a saber, y quienes no escucharon les recomiendo que lleguen a la noche, YouTube, pongan radioteatro y les rompe la cabeza cómo usaban estos elementos para comunicar. No, díganme si ustedes no veían lo que se iba relatando. Pero te imaginas. Hay una frase... Por la forma que hablan, por la forma que se expresa, los ruidos que hacen. Hay una interpretación, sí. Y no es hablar por hablar, sí, ¿no? Y esto es lo fascinante de la radio. No se trata de sentarme a leer, se trata de ponerle interpretación. ¿Escucharon a Luis Landricina alguna vez? Luis Landricina para mí es el ícono de la radio. Digo, esta capacidad de poder mantenerte 10 minutos pegado así, escuchando lo que va contando y la historia que va contando. Uno se pone triste, se pone feliz, se enoja, mil cosas, ¿no? Pero tiene que ver con cómo lo va haciendo. Y algo interesante es, acá la palabra clave es interpretación, ¿no? Es meterle interpretación a lo que se va contando. Él, si tiene que interpretar un salteño, va a hacer la tonadita salteña. Y si tiene que interpretar un mendocino, un sanjuanino, va a hacer la tonadita sanjuanina. Digo, es algo que lo tiene muy adentro. Entonces, el uso de la palabra en ese sentido es muy importante. Y una frase que les dejo para que la tengan, no es mía, sino que la saqué de uno de mis apuntes de la universidad, pero me pareció tan clave que me quedó marcada. Que es: la radio es el teatro de la mente.
¿no? La radio es el teatro de la mente, porque tiene esa capacidad de generarnos imágenes, ¿no? Cuando en realidad no estamos viendo nada, ¿no? Y nosotros tenemos que generar eso. Si nosotros vamos a contar una historia bíblica, tenemos que contarla bien, no podemos leer nomás. Leer como estamos leyendo, como podemos leer una carta o como podemos leer un anuncio de algo, ¿no? Digo, si hay diálogos, los diálogos en la Biblia no están quizás, muchas veces no los identificamos, pero en el diálogo si es intenso y hay casi gritos, y si hay un pedido de auxilio es casi desesperante, y si, digo, esas cosas tenemos que remarcarlas cuando se, digo, a veces yo pienso, por ejemplo, en la historia de Jesús orando en Getsemaní, ¿no? A veces lo planteamos como que estaba tranquilo orando, y en realidad si lo tuviéramos que actuar, era una oración esfuerzo total, desesperada, tenso, sí. Pensemos una persona al borde de la muerte, como estaba Jesús en ese momento, o sea, era algo, un estrés, era increíble, digo, y a veces lo leemos tan livianamente, ¿no? Como que, y no le damos el real sentido y la interpretación que tiene, ¿no? Por eso el tema de las palabras es clave, ¿no? Y obviamente esto acompañado de la música y acompañado de los efectos generan lo que tenemos que generar con la radio, que tiene que ver con este lenguaje. Cualquier cosa me paran, me preguntan, me dicen, yo hablo mucho. Mati, otra, porfa. Bien, la radio es un medio ciego, en el cual solo se puede percibir mediante sonidos, ¿no? Esto seguramente ya lo han comentado antes, pero la radio está planteada como un medio ciego, justamente porque no tenemos contacto visual, bueno, por lo menos en la tradicional. Hoy ya con emisoras como Vorterix u otras radios que ya transmiten también imágenes y video por internet y demás distinto, ¿no? Pero pensando en la radio tradicional es un medio ciego, el cual solo se puede percibir mediante sonidos, ¿no? Son las palabras. Allí la palabra cobra protagonismo, es creíble, amigable y se deja entender, ¿no? No tenemos otro elemento cuando vamos a comunicar, otro elemento principal cuando vamos a comunicar algo que las palabras, ¿no? Cuando se dan las noticias, por ejemplo, ¿cómo damos las noticias? ¿No? ¿Qué es lo que decimos? Es fundamental. Las palabras que utilicemos, cómo las utilicemos, es muy importante. Entonces, pensemos que siendo un medio ciego, las palabras toman protagonismo. Entonces, el valor y el uso que le vamos a dar a las palabras es distinto, quizás un noticiero donde editamos una nota, ¿no? Y, bueno, le podemos agregar imágenes abajo o texto abajo en un canal de tele, por ejemplo, ¿no? Le agregamos un texto abajo, mostramos una imagen. Acá eso no existe, ¿no? Acá es todo por palabras. Entonces, la palabra es como fundamental. Seguimos, Mati, y ahí entra en juego la música. Que no sé si Pilar, que es una especialista en todo esto de la música, quiere compartir algo al respecto. Bien, permiso, Pero venga para acá, hace amiga. Bien. Ella es una de las profes también del área 12 que en alguna oportunidad seguramente vaya a venir, así que ya se la voy presentando. Buenas noches para todos. La verdad es que la radio es un medio apasionante. Obvio. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno se mete y se sienta detrás del micrófono, es como que entra en otro universo, en el que no existe nadie más que el mensaje que yo estoy dando y el mundo que está allá, que uno se siente como protagonista de su propia historia, en la que lo que importa en ese momento es el mensaje que vos estás dando. Suena como una película, pero en realidad eso pasa. Por eso es el teatro de la mente, porque muchas veces el que está del otro lado no sabe cómo es uno físicamente, pero sí se lo imagina. Se lo imagina, entonces uno piensa que teniendo una voz de súper locutora, la chica está alta, rubia, de ojos verdes, un cañón, y después, bueno, aparece Pilar. Pero de la música, se dice que el 70% de una emisora de radio es música. Hablemos en términos de FM, que es distinto al de AM, ¿sí? En la FM, muchos formatos de radio se basan en esto de la música, porque en realidad por ahí es lo que más le vende y es lo que más rellena en otra cosa. En Argentina, después de la ley de medios, se dice que
30% de la música de una radio tiene que ser de producción nacional, y de ese 30, el 15 tiene que ser independiente. O sea, si ustedes tienen una radio con música cristiana, recuerden que el 30% de esa música tiene que ser de producción nacional. Tienen que ser artistas como Kiosco, Rescate, tírenme alguna artista nacional que conozcan. Puerto Seguro. Año Cero. Año Cero. Ingrid Rosario. Esa es extranjera. Esa es extranjera. Éxtasis K, Sequi Álamo, bueno, y ahora se me fue. Toma tu lugar, Toma tu lugar, Marco Brunel y todo. Al campo. Que el hecho de que sean artistas cristianos, ¿cierto? Está bueno que ustedes todos se manejan en el ámbito cristiano, ¿no? Acá haciendo música, haciendo radio. El hecho de que un artista sea cristiano no implica que su música sea pasable en radio. Porque, por ejemplo, si nosotros queremos llevar un mensaje y la canción que vamos a pasar es Bésame de Éxtasis K, a mí me parece que no hay. Por eso digo que no toda la música cristiana es para pasar en radio. Bésame, que es una canción muy bonita, que Ezequiel Álamo la escribió en un momento muy particular de su vida y de su ministerio, es una canción más para este lado, para meditar mi tiempo con Dios. No digo que no se tenga que pasar, pero sí que a la noche, a la hora de pasarla es como que, bueno, entendamos, muchachos, que la interpretación da para lo que sea, ¿sí? A cada uno sabe lo que va a hacer. Si voy muy rápido, díganme, yo desde hoy. Bien, la música tiene climas y sentimientos especiales. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, ¿cuántas de las chicas que están acá ven novelas? Sin temor, levanten la mano, no hay problema. O ven series. Yo veo una que se llama Arrow, que es la de Stephen Haber, que hoy cumpleaños. Bueno, by the way, no voy a ir a casa ahora. Pero no es lo mismo, y en esto Joan me da la razón, ver una imagen en la que haya mucha acción y que la imagen esté muda, que tenga música. ¿Por qué? Porque la música crea clima. Entonces es lo como que entra en cuestión, ¿no? Ahí, y se siente parte porque la música lo lleva a ser parte. Lo mismo pasa con la radio. Cuando yo quiero dar un mensaje de reflexión o quiero hacer que la persona que está escuchando pueda entender lo que yo estoy diciendo, yo no puedo poner detrás la música de, vamos con Ingrid Rosario, ya que la tenemos, Ingrid Rosario, que se llene tu casa. Porque hay algo que no va a concordar con el mensaje que yo estoy queriendo dar de lo que me está acompañando detrás. Sí, suena como, es un poco que se cae de maduro, ¿verdad? Pero pasa, y esa es la realidad, sí, pasa. Entonces, la música crea clima y sentimientos especiales. Yo soy de las que piensa que la música tiene hasta como un poder de manipulación. Porque si nosotros en los momentos tensos le pondríamos música detrás, es como que se volvería más tenso todavía. Pero es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con qué tipo de música nos alimentamos nosotros. Yo soy de las que piensa que la música no tiene apellido. La música es música, lo que cambia es el contenido. Por eso hay muchos artistas que, por ejemplo, a mí, y yo lo confieso, y si quieren échenme, pero a mí me gusta mucho Maroon 5. Lo que digan a mí ya es como que a mí me gusta la música, después charlábamos del contenido y todo eso. Pero tenemos que ser abiertos de mente a esas cosas, porque supongamos en el caso de que estamos en un programa de radio y tenemos llamadas en vivo. Hola, sí, ¿cómo es tu nombre? ¿Tamara? Bueno. Hola Tamara, soy Pilar de Paso del Rey. Bien, bien, está ubicada el tiempo y espacio. Y quiero que me pases un tema de Ricky Martin, Conocerte fue un disparo al corazón. ¿Sabes qué, Pilar? No tengo ese tema ahora en la lista, ¿sí? Pero lo que podemos hacer es pasarte un tema parecido a ese, que por ejemplo puede ser una canción de Forgiven Country, que es una banda irlandesa, que vive en Estados Unidos, pero no viene a casa ahora. Shoulders, por ejemplo, que es una canción que puede ser parecida. Entonces, por eso es muy necesario que nosotros seamos abiertos a todo lo que tenemos a nivel musical. ¿Cómo nosotros podemos conocer esto?
a través de YouTube, a través de plataformas como Spotify, en donde nosotros las conocen, ¿no, chicos? Allá atrás se conocen Spotify. ¿Alguien sabe? ¿Alguien no sabe lo que es Spotify? Yo no sé. Spotify es una aplicación gratuita que ustedes pueden bajar a su teléfono inteligente, smartphone, en donde ahí está prácticamente toda la música del mundo. La única que no está, que se fue hace poco, ¿cómo se llama la rubia? Taylor Swift, que se fue porque no quería que el mundo escuche su música gratis, pero bueno, si vamos al caso de YouTube, tampoco hay gran diferencia. A lo que vamos es que si ustedes están buscando nutrirse musicalmente, que pueden ir a plataformas como estas, como YouTube, como Spotify, que es una aplicación gratuita que ustedes ahí pueden armar sus listas de música si quieren y pueden escuchar todo lo que quieran. Entonces, es importante que nosotros seamos sabios a la hora de elegir la música que vamos a utilizar para llevar un mensaje. Porque cuando la música no condice con el mensaje que quiero dar, hay algo que no está funcionando bien y al fin y al cabo el mensaje no llega como tiene que llegar, porque hubo una tranca en el medio que fue la música que desvió todo lo que tenía que ser. ¿Alguna pregunta hasta acá? Va bien. ¿Sí? Joan, todo tuyo. Bueno. Ahora empieza el debate, ¿no? Esto es como... No, bueno, la idea era, y acá lo importante, más allá de que hayan entendido o no hayamos entendido lo de la banda irlandesa que dijo que nunca la escuché, pero no sé si entendieron algo de YouTube, Spotify y todo eso. Lo importante es que sepamos, lo interesante acá, que nos queden limpios, primero que tenemos que saber de música, un poquito. Si vamos a estar en radio, saber un poco de música. Digo, conocer ciertos artistas, conocer la variedad que tenemos. No significa que a mí no me gusta el punk rock, y se notará, ¿no? Si no hubiera venido con la cresta y los aros y todo de negro y las botas por acá, no es mi onda el punk rock. Por ende tampoco sé demasiado, sé alguna que otra banda. No significa que tenemos que saber música de todos los estilos, conocer algo. pero tenemos que saber algo y fundamentalmente, si vamos a hacer un programa, por ejemplo, en la mañana, como hace Eduardo, ¿no? Donde es un programa de comienzo de día, donde estamos arrancando y demás, tenemos que ser inteligentes en la música que vayamos a elegir, ¿no? Digo, no es lo mismo musicalizar un programa de 8 a 9 de la mañana que musicalizar un programa de 7 a 9 de la noche, por ejemplo. Cambia, pero por el clima, inclusive pensemos nosotros, cómo nuestro ánimo a la mañana, que es variable, ¿no? Algunos se levantan como así súper y otros... Ahí se levantan como la punta de... Otros se levantan complicados, no, otros no como ángeles, ¿no? Sino como los otros, claro. Y a la tarde, por lo general, si es viernes, estamos con otro espíritu, estamos como, bueno, sí, vamos al curso, sí, vamos al curso, total, salimos del curso y estamos fin de semana. Ahora, si es lunes, son las 7 de la tarde y queremos desaparecer de todos lados, ¿no? No, pero sí, por ejemplo, la vuelta, acompañar a la gente en la casa pensando en que se está terminando el día, vamos a utilizar la música, quizás más tranquila, más de acompañamiento, ¿no? Más que eso. Y a la mañana, dependiendo del estilo de programa que hacemos, pero por lo general, si ustedes escuchan radio a la mañana, van a ver que la música es bastante arriba, ¿no? Es como, bueno, vamos a ponerle ánimo al día, vamos a arrancar, vamos a empezar, ¿no? Y tiene sus elementos. Si vamos a hablar, por ejemplo, si vamos a hablar de un programa para mujer, vamos a elegir ciertas cantantes, por lo general femeninas, que tienen canciones muchas veces acorde a lo que estamos hablando, ¿no? Digo, si hablamos de temas, no sé, pienso si hablamos de depresión, o si hablamos del hecho de ser, no sé, de ser madres, o de un montón de cosas, hay como música acorde, que no solamente tiene que ver con la letra, sino tiene que ver con el ritmo, ¿no? Entonces, esto es lo interesante, ¿no? Me comentaba, José nos comentaba que el programa que hace los fines de semana, sábado, música tropical. Y es lo que escucha la gente, ¿no? Es lo que acompaña y es el clima del programa. Digo, no debe ser un programa bajón. Al contrario, debe ser un programa que todo el tiempo está arriba, que todo el tiempo, la forma en la que hablamos, no te he escuchado, pero digo, me imagino que es todo el tiempo animando a la gente, ¿no? Entusiasmando. Entonces, es muy importante el tema de la música desde ese sentido, que sepamos. Y perdón,
no tenemos que saber todo nosotros. A mí si me mandan a musicalizar un programa, y yo creo que hago agua ahí. Entonces, la idea es que podamos tener a alguien, por ejemplo, yo contaría con Pilar, decir, bueno, ayúdame con esto. La pastora cuenta con Tamara y le dice, Tamara, ¿qué canciones van para esto? ¿No? Por eso es que es tan importante, y hablamos siempre, seguramente ya lo han mencionado, y lo quiero remencionar, decir de nuevo, la importancia del trabajo en equipo, ¿no? Porque no podemos abarcar todo, no podemos saber todo, ¿no? Digo, quien cree saberlo todo, hay algo que no sabe, y es que no lo sabe todo, ¿no? Una persona puede ser muy buena conduciendo, pero capaz que no es buena musicalizando o no es buena operando. O un buen operador es un genial operador, musicaliza re bien, pero capaz que no tiene esa capacidad o ese gran talento de conducir o de hacer una entrevista, ¿no? Entonces, en ese sentido el trabajo en equipo es fundamental. Un productor, ¿no? ¿Saben qué hace un productor en un equipo de un programa de radio? ¿Alguien sabe? ¿O se imagina? Produce, vamos José, ahí le bajó la revelación, perfecto. Cuando produce, ¿qué hace? ¿Alguien sabe? ¿Se imagina? Hacer algún programa. Violeta sabe ahí qué hace un productor. ¿Cuál es la figura de un productor? No, pero si somos todos amigos, nos conocemos todos. Aparte con el mechón llama la atención aunque no hable. Quédate tranquila. ¿Qué es un productor? ¿Tenés idea? ¿Vos que estás? ¿No? Recién empieza. No, perfecto, ¿no? Capaz que... Bueno, el productor es el armador de todo, ¿no? Es el director técnico, si se me permite el término, ¿no? Es la persona que no necesariamente lidera el equipo, pero sí organiza. Un productor es una persona, por lo general, organizada. Es una persona que está actualizada en lo que está sucediendo todo el tiempo, digo, ya sea un programa periodístico o no, capaz que es un programa que vamos a hablar de música y bueno, un productor sabe qué es lo último que salió, quién va a visitar Argentina, si hablamos de artistas, extranjeros. Un productor, digamos, produce noticias, genera contenidos, ¿no? Un productor viene y le dice a José, bueno José, la semana pasó esto, así que hoy sábado vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de este otro tema, vamos a hablar de otro tema y vamos a entrevistar a tal persona, ¿no? Entonces, a veces lo arma el mismo conductor, muchas veces el productor es una persona aparte, es una persona que conoce, es una persona que dice, bueno, hoy vamos a conseguir una entrevista con el intendente de Moreno, no sé, ¿no? Conseguir una entrevista con el pastor de tal iglesia o con tal artista que va a cantar, ¿no? Entonces, tiene esa capacidad de generar cosas para el programa, el productor. No era de la materia, no es de la clase de hoy, pero para que vayan sabiendo. Un productor es muy importante en un programa y a veces no hay una persona que cumpla el rol de productor solamente, que decir es productor, pero a veces el conductor oficia de productor. Y por lo general, en los programas de ustedes son los que se generan su contenido, ¿no? Ustedes son los que deciden qué temas van a hablar, ustedes son los que deciden qué entrevistas van a hacer. Bueno, están siendo productores, ¿no? A veces es una sola persona que está para eso. Y el conductor se sienta y sabe lo que va a hablar, entonces es distinto, ¿no? Pero tiene que ver con eso. Y el otro elemento, hablamos de palabras, hablamos de música y hablamos de efectos, ¿no? El silencio, un efecto humorístico, los aplausos, la cadencia en la voz son parte del mundo de la radio, ¿no? ¿Por qué? Porque crean sensaciones y permiten acelerar. Entiendo que es acelerar el proceso de creatividad en los oyentes. Y vuelvo a Luis Landricina. Escucharon a Luis Landricina, ¿verdad? Bien. Luis Landricina tiene esta capacidad, como muchos otros, por ejemplo, usar el silencio. La utilización del silencio en un discurso o en algo que estamos hablando, cuando estamos conduciendo o comentando algo, es fundamental, ¿no? Silencio es como acentuar algo sin levantar la voz. Es como, dijo algo importante y esto merece, tomo aire y sigo, ¿no? El silencio, digamos, cuando es utilizado bien, genera un impacto. Y entra dentro de lo que tiene que ver el tema de los efectos. Es de alguna forma un efecto de sonido, ¿no? Un silencio llama la atención, siempre. Digo, me estén viendo o estemos escuchando la radio y no estamos viendo nada, un silencio llama la atención, ¿no? Entonces un silencio, un efecto humorístico. A ver, la otra vez me pasaba, ¿no?
estaba escuchando el programa de unos amigos, programa de jóvenes, también sale los sábados de 2 a 4, y en un momento como que había una situación media graciosa, media de como algo interesante, y era el momento en el que el operador tenía que apretar el mouse y mandar un efecto de aplauso, ¿no? Porque era como para eso, y no lo hizo. Uy, quedó el silencio. Entonces, no hubo silencio porque los chicos se rieron, pero son 3 en el estudio, entonces no se genera ese efecto que genera de pronto unos aplausos, ¿no? Que es un efecto de aplauso. No ayudó ahí. Claro, lo sumó. Violeta. En nuestro caso, nosotras en nuestro programa siempre, no sé si está bien o está mal, ¿no? Pero cada vez que hablamos de un sonido, el operador está haciendo cosas chistosas, o está medio bajón y lo hace todo el tiempo para que no se transmite, para que se transmita lo que uno está haciendo en un momento, pero de otra manera a la gente. Tremendo. Tremendo. No, pero es así. Y vemos ahí, por ejemplo, el elemento fundamental, el nivel de importancia que tiene el operador, ¿no? A veces... El equipo ahí para que el equipo trabaje. El equipo. Tiene que... Cuando va a alquilar espacios en radios, por lo general viene con el operador, ¿no? El espacio. Pero muchas veces lo mejor es ir con un operador propio, ¿no? Porque el operador no está solamente para subir el volumen, bajar el volumen y mandar la música. No está solamente para eso. Digamos, cuando es parte del programa, pasa lo que comentaba recién Violeta, ¿no? Está metido, lo está siguiendo y sabe que va a poner cosas, va a sumar elementos que van a funcionar en el programa y que van a acompañar lo que se está diciendo. Yo si hago un chiste, por más malo que sea, y le ponemos aplauso al final, genera un humor por el ambiente que se crea, ¿no? Aunque no sea bueno. A mí me falta, porque yo agregué ahora una partecita de humor. Ajá. Y me falta, tengo que buscar risa. Bueno, claro. Bien, porque me tengo que forzar. Yo cuento el chiste y tengo que agregar, porque si no queda vacío. Claro, obvio. No, pero ahí falta, claramente, risas, aplausos, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Por eso hay que buscar también un compañero de equipo para Eduardo, ¿no? Para que ahí vaya... Claro, porque en la televisión uno ve que contratan un grupo para que se ría. Claro, los reidores, ¿no? Que están ahí. Claro. Que le pagan el pancho y la gaseosa y van a reírse, ¿no? Bueno, no, pero esto mismo tiene que ver. Cuando hacemos algo, poder generar... O en el lado contrario, ¿no? Lo que hablábamos hace un ratito. Si vamos a contar algo emotivo, si vamos a contar algo sentido, algo mucho más tranquilo, vamos a apelar a la música tranquila, que tiene que ser canciones que acompañen el relato, y vamos a apelar mucho al silencio, ¿no? El silencio va a ser algo que de pronto a la persona le va a dar la posibilidad de entender lo que se está diciendo, digerirlo, y genera ese clima de emociones, porque acá hay algo que es clave y que a veces en la iglesia como que se lo mira de lejos o medio con miedo, pero los medios trabajan todo el tiempo con las emociones de la gente, ¿no? Y esto no tiene que, no vamos a apelar a la manipulación, pero sí, si queremos llegar con un mensaje gracioso y alegre o tranquilo y emotivo, vamos a apelar a las emociones de la gente. La música, sin ir más lejos, apelan a las emociones de las personas, a nuestras emociones, ¿no? Y nos tocan distintas partes de nuestras emociones. Con la radio tiene que pasar exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, hagamos lo que hagamos, a eso tenemos que considerarlo. ¿Me ayudas para pasar la otra diapositiva? Porque Mati se fue. Gracias, Pilar. Bueno, entonces, ¿cuáles son los 3 elementos claves del lenguaje radial? La palabra, palabras, la música y los efectos. Bien. Cuando ahora vayan pensando sus programas, tienen que ir considerando las 3 cosas. Por favor, es tarea. Un lenguaje que acerca y acompaña, ¿no? A los bebés se les enseña a través de sonidos, palabras, melodías, el lenguaje cotidiano. Pero con el tiempo, los ejemplos y recepción de los mismos se convertirán en un motor que ellos mismos pondrán en marcha a su ritmo y con características propias y actualizadas. ¿No? Bueno,
Acá hay un video que no tenemos audio porque es fundamental el audio. Está buenísimo el video. Pero después veo si les paso el link para que lo vean. Porque primero que se van a morir de la risa. Es muy bueno. Y tiene mucho que ver con esto. Ahí en la fotito vemos un nene, es un bebé que no sé si llegará al año. Pero en el video se muestra que él va en el auto viajando y el papá se ve, va escuchando como música clásica, ¿no? Como una obra en vivo, ¿no? Y la obra tiene esos momentos de tranquilidad y de pronto que sube un montón la intensidad y termina con el chan, chan, algo así, ¿no? Con ese nivel. Y el nene va acompañando la melodía con sus balbuceos, ¿no? Entonces, obviamente se los cuento yo, no es gracioso, pero cuando lo vean, me faltan los aplausos, Eduardo, acá, ¿no? Para que tenga todo más sentido. Pero cuando lo vean, lo van a entender mejor y van a ver esto, ¿no? Que cómo el nene, el bebé, de a poco va incorporando un lenguaje que le es totalmente ajeno. Porque ninguno de nosotros nacemos con ningún tipo de lenguaje, ¿no? En este sentido, ¿no? Nosotros si hubiéramos nacido en China, hubiéramos hablado chino, ¿no? O digo, si hubiéramos nacido en Estados Unidos, hubiéramos hablado inglés. No es que, digamos, entonces, eso lo vamos incorporando. Con esto pasa exactamente lo mismo. Y esto es para que vayamos, primero, para que sepamos que no tenemos que saber necesariamente el lenguaje de radio. No digo, los que están arrancando, o los que piensan en crear un proyecto, o los que ya vienen trabajando, no significa de que esto le va a llevar tiempo, ¿no? Le va a llevar tiempo incorporar el lenguaje, incorporar estos elementos, trabajar con estos elementos. Le va a llevar tiempo, pero a su vez es necesario para que puedan comunicarse, para que puedan generar esa empatía con el oyente, ¿no? Es necesario. No nos podemos quedar con el hecho de, no, yo doy mi mensaje y yo ya cumplí, ¿no? Que eso es muchas veces algo, creo que lo habrá comentado, hoy estuve desayunando con Guillermo y seguramente comentó esa experiencia que él tuvo en un curso que fue a dar, ¿no? Donde empezó a hablar, de producir, de generar, de pensar lo que se iba a hablar en la radio y demás, y que uno de los alumnos dijo, cerró así el cuaderno y dijo, yo voy a dejar que me guíe el Espíritu Santo, ¿no? Para mí, esa actitud que, ojo, la tiene mucha gente, ¿no? Lo que genera es seguramente quizás no se dan cuenta, pero es una actitud egoísta, ¿no? Porque de esa forma, ¿qué pasa? Yo me quedo en paz conmigo mismo, porque yo para el Señor ya cumplí, ya di el mensaje, ¿no? Ya evangelicé, entre comillas, hice lo que tenía que hacer. Pero en realidad no hice lo que tenía que hacer bien, porque a la gente no lo recibió. Entonces, yo me quedo conforme con mí mismo, pero no me estoy preocupando o no estoy pensando en el otro, que seguramente no está entendiendo nada si le estoy hablando en ciertos términos que no conoce, que no entiende, si le estoy hablando sin un lenguaje propio del medio, que por ende tampoco me entiende y cambia de dial. Es una actitud un tanto egoísta e irresponsable de nuestra parte si no lo encaramos de esta manera, ¿no? Por eso es que es importante que este lenguaje de la radio, que nos va a acercar al oyente y lo va a acompañar, lo podamos incorporar. ¿Bien? Para el otro lado, parece, ¿o no? Ahí está. Mil gracias. El lenguaje de la radio es importante, universal y de gran ayuda para cumplir con las normas de recepción y aceptación por parte del oyente medio, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿no? Es importante porque ya hay un código, tenemos un código, ¿no? Ustedes ahora me están entendiendo por qué, porque manejamos un mismo lenguaje, ¿no? Porque entienden las palabras que uso, por todo. Bueno, lo mismo pasa con la radio. Si usamos otro lenguaje, y esto pasa mucho, si trasladamos el lenguaje de acá, del púlpito, a la radio, estamos cometiendo un error. Sencillamente, ¿por qué? Porque en el púlpito, si yo estoy hablando y estoy compartiendo algo, ustedes no solamente me están escuchando, sino que me están viendo, ¿no? Entonces, yo estoy usando las manos, y aparte estamos en un clima de congregación, donde la gente está sentada, sencillamente prestando atención a eso. En la radio, el tipo está manejando, ¿no? La señora está atendiendo un negocio, está limpiando,
el chico o la chica está estudiando, están haciendo otras cosas. Estamos haciendo otras cosas. Por eso la radio es un medio de compañía y demanda otro lenguaje. Entonces yo no puedo trasladar un lenguaje de un lado a otro y pretender que funcione. Necesitamos, ¿no?, manejar el lenguaje. Hay que comprender que el lenguaje no solo refiere al habla, sino también al código artístico, tecnológico y musical que constituyen un modelo final para que los oyentes se sientan a gustos e identificados. Todo lo que venimos hablando, ¿no? No solamente es hablar, sino que incluye música, sino que incluye el tema de la tecnología, ¿no? La radio sale por internet, la aquí, ¿sí? Bueno, entonces trabajar con el tema de las redes sociales, por ejemplo, para llegar también a más gente, ¿no? Más gente. Hoy no podemos solamente pensar en que la radio sale a la zona, al barrio o a la ciudad o al partido o a ciudades cercanas. Pensamos que nos puede escuchar alguien de